Muy buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes un saludo cordial a la familia, a los amigos. Es la medianoche 38 minutos del día domingo 17 de noviembre del 2024. Una semana más que el Señor nos da la oportunidad de estar con vida, ¿no? Para tener el privilegio de seguir escuchando su palabra y continuar, como se dice, preparándonos para eh, los momentos y las circunstancias espirituales que nos esperan. La semana pasada hablamos sobre la trazabilidad de la palabra de Dios, de en lo mejor posible eh, enseñar en lo más correcto, en lo más correctamente posible, para tratar de salir de esquemas de apostasía o de prevaricaciones. Eh, esta semana vamos a hablar sobre una parábola que está escrito en Lucas capítulo 14. Se relaciona pues cuando en alguna versión dice que Jesús fue convidado a la casa de un fariseo, ¿no? A comer pan. En una versión dice a comer pan. Pero en otra versión da a entender que era una cena y que estaban un grupo de fariseos ahí, un grupo de fariseos. Y en ese momento, cuando él entra, le estaban observando, le estaban observando, y, y entre ellos había una persona que sufría de hidro, hid, hidrópico. Ese es cuando el cuerpo se hincha, cuando el cuerpo se hincha y es como que circula agua dentro del cuerpo, ¿no? Entonces el Señor le pregunta a ellos si el sábado se puede, se puede curar a una persona. Y no le dijeron nada, le comenzaron a mirar, le estaban contemplando en silencio, ¿no? A ver cómo que reaccionaba. Entonces, Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, y es Dios al mismo tiempo, Él tiene la facultad de hacer, pues se levantó y le hizo este milagro a este hombre y se fue. Y él continuó, eh, Jesús continuó en la reunión. Bueno, en esos momentos ya quiero abocarme en el contenido ya del tema en que vamos a hablar sobre la cena, o sea, llevándome esta enseñanza, esta parábola a las bodas del Cordero, de lo que se habla en la palabra de Dios. En, en el libro de Lucas, capítulo 14, empezando del versículo 12, dice así la palabra. Y dijo también al que lo había invitado, o sea, el fariseo: cuando organices una comida o una cena, no invites a tus amigos. Cristo le dice al fariseo: ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que a su vez ellos te inviten a ti y sea esta tu recompensa, ¿no? Y sea esta tu recompensa. O sea, un cruce de invitaciones no vaya a ser que invitas tú al mismo tiempo a tus familiares, tus parientes, todo, paralelamente se está llevándose en una reunión paralela a lo tuyo, y al final de
de estos hechos, la recompensa va a ser para ti, el beneficio va a ser para ti, que te vas a quedar con las manos, ¿no?, en el aire. Te vas a quedar con tu comida en el aire. No van a ir a tu cena, ¿no? Versículo 13. Antes bien, al organizar un banquete, invita a los menesterosos, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Lo que le estaba diciendo el Señor, siempre hay que tener en cuenta de que cuando Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo, hablaba, siempre hablaba con palabras simples, pero, eh, pero que el discernimiento nos tenía que llevar siempre al reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida real alguien invita al menesteroso, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. No, nunca vemos nosotros eso. Pero el Señor está poniendo este ejemplo aquí. Versículo 14. Invitando a los menesterosos, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, entonces, 14, y serás dichoso porque ellos no tienen con qué recompensarte. Pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Aquí ya toca la parte espiritual. Pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos, ¿no? Esto está vinculado con el establecimiento del reino de Dios. Y al escuchar esto, en el versículo 15, y al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: dichoso aquel que coma el pan en el reino de Dios. Bueno, lo que este hombre, que era otro fariseo, era como que si lo estaba diciendo, que era como real, pero lo estaba diciendo como que le estaba punteando al Señor, que le estaba dando su cutucada, ¿no? Sutilmente le estaba mandando una indirecta. Le dice: dichoso aquel que coma pan en el reino de Dios. Esto lo que significa, de una forma limpia, significa bienaventurado es aquel que coma pan, es decir, el que recibe la provisión de Dios en el reino de Dios. Hasta ahí está bien. Pero en el entendimiento hebreo, en el momento que estaban conversando, porque ¿a dónde quiero llegar? Nosotros, por ejemplo, yo soy de la selva, y si yo me pongo a conversar con otro selvático, y me voy, por ejemplo, a Lima, más grave, por decirle un poquito más complicado, me voy a Chile o me voy a, a Venezuela, y comienzo a conversar usando mis formas de expresiones locales, esa otra persona no me va a entender. Entonces, en ese momento se estaba llevándose a cabo, a pesar que era el mismo idioma, en este momento se está llevándose a cabo una forma de expresión judía que entre judíos se entendían. Entonces, yo tengo que explicar eso. ¿Por qué? Porque antes de explicar esto, que no tiene nada de malo hablar esto, dichoso aquel que coma el pan del reino del Señor, el fariseo estaba hablando lo normal, pero dentro de ellos se entendían que este hombre estaba rechazando algo dentro de la costumbre y de la cultura judía. Entonces, lo que él quería decir con esta expresión, le decía directamente a Yeshua HaMashiach: te rechazo a ti y rechazo todo lo que estás diciendo. Miren ustedes, te rechazo a ti y rechazo todo lo que estás diciendo.
Luego se interpreta también en decir esto: bienaventurados es aquel que está en el reino en el reino de Dios. Pero por cierto, tú no estarás allí. O sea, el fariseo le está diciendo a Yeshua HaMashiach, que es Jesucristo: bienaventurado es aquel que está en el reino de Dios, pero por cierto, tú no estarás allí. O sea, mira a quién le están diciendo al mismo Dios, ¿no? Cuando uno empieza a sumergirse en las profundidades de los secretos, de los misterios, secretos no, de los misterios de la palabra del Señor, miren ustedes, en esta simple lectura puede pasar desapercibido, pero estamos encontrando otras cosas, otros contextos que podemos aprender y madurar y crecer en este sentido. Este sujeto, pues, amados hermanos, no tenía ni la más mínima idea de con quién estaba hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba hablando con el rey del reino de Dios, aquel que heredará todo, ¿no? No entiende, en ese momento, no entendía la identidad del Mesías. Y eso fue antes de la crucifixión. Y tengo entendido que este hombre que le dice así a Jesucristo, ¿cómo, qué cosa habrá pensado todo en la crucifixión? Porque seguramente habrá estado en el grupo de decir: crucificarle, crucificarle. Porque vino acá a engañar aquí, porque ellos no creían que era el Mesías. Estaban esperando el Mesías, pero no creían que era él. Estaba delante de ellos, ¿no? Entonces, en el versículo 16 dice: Jesús le dijo, acá viene la parábola, le dice. En el versículo 16, cierto hombre, le pone un ejemplo, cierto hombre ofreció una gran cena e invitó a muchos. En este versículo 16, la palabra cena, por ejemplo, en el español, la cena puede ser una invitación. Vamos, te invito a una cena, a una dama, le puedo invitar a un restaurante. Cena, la cena que hacen en la Navidad, la cena, la famosa cena, determinada. En la costumbre judía, la cena era de gran trascendencia cuando, por ejemplo, se celebraba el nacimiento de un niño. Entonces, hacen una cena, ¿no? Invitan a toda la familia, una gran cena. Luego tenemos una cena cuando hay la circuncisión. Cuando se circuncida el judío, se hace un fiestón. O también cuando hay un matrimonio. Algo que tiene que ver, ¿no?, con una conexión bíblica. Una cena del Señor. Muy bien. Pero Jesús le dijo cierto hombre, ojo, cierto hombre. Eso hay que dejarle al final. El versículo 17 dice: a la hora de la cena, mandó a su siervo a que dijera a los invitados: he aquí, está todo listo para ustedes, vengan. La palabra está todo listo pasado al hebreo se entiende: está ya todo preparado. Está ya todo preparado. La palabra ya en hebreo es kabar. Y kabar significa todo ha sido logrado. Todo ha sido logrado. Todo ya está preparado.
Y el que invita espera que todos respondan a su invitación a este gran banquete. Esto es una ilustración, hermanos, de sobre cómo somos invitados al reino de Dios. Es la mayor invitación que una persona puede tener. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está todo preparado para nosotros. Ya, o sea, acabar, ya está todo preparado para nosotros. Lo que el Señor estaba haciéndole entender a este grupo es de que con este ejemplo estaba explicándole de la forma cómo es que el Señor les está invitando para que vengan, ¿no? Porque Él es el camino, porque ahí se va a celebrar un banquete en el reino del Señor, la herencia que nosotros debemos de recibir, como dice la palabra. El nombramiento oficial para ser hechos hijos verdaderos de Dios, ¿no? Sin embargo, en el versículo 18, todos a una empezaron a disculparse. El Señor pone acá 3 ejemplos. El primero le dijo: adquirí un campo y tengo que ir a verlo, te pido disculpas, ¿no? No podría ir a la fiesta, perdona, disculpa. Pero si nosotros lo leemos así, por leerlo, vamos a entenderlo así a la ligera. Fíjense ustedes, el primero le responde: adquirí un campo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que él ya compró el campo. Uno de los invitados ya compró el campo. Compró es un infinitivo de tiempo pasado muerto, ya lo compró. Pero justamente en el momento en que se le está invitando a la cena, ¿no? Y le tiene todo preparado ahí, le pone la excusa de que justamente él compró el campo y su necesidad era de ver el terreno, ¿no? Cuando debió haberle visto antes. Se emocionó y quería contemplarlo, ¿no? Entonces, esto nos enseña, amados hermanos, de que muchas veces yo invito a las personas. Muchas veces en las enseñanzas que se hace semanalmente, es una forma de invitarle a la cena, de estar con el Señor, de decirle: entreguen su vida al Señor, coman este pan, porque la palabra del Señor dice: yo soy el pan de vida, ¿no? Pero justo cuando se les invita, ¿no? Ponen un pretexto, dice: caramba, tengo que ir a una reunión de mi hijo, a la escuela, tengo que hacer un compromiso, tengo que ir a ver la carrera de Fórmula 1, ¿no? Muchas cosas se pone el pretexto, justo en el momento en que va a empezar la ceremonia de la enseñanza para que nosotros participemos en la cena del Señor. ¿Por qué no lo hizo antes? Nos preguntamos. Entonces, el que escucha la palabra aquí, ¿cuántas veces hemos puesto pretextos justo cuando somos invitados para esa cena y no queremos? El otro dijo en el versículo 19: oh, adquirí 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te pido disculpas. Ya se compró las 5 yuntas. Y justamente en el momento que este señor le invita a una gran cena, él quería probarlas, ¿no? Entonces, la cena del Señor, hermanos, nosotros tenemos que mirar con nuestros ojos espirituales, mirando arriba, en una dirección vertical, mirar las cosas del Señor, levantar nuestros rostros y mirar la gloria de Dios.
Pero justamente cuando se invita, en ese momento me responde, adquirí 5 yuntas de bueyes y recién los voy a probar justo en la cena, ¿no? Mucho interés en las cosas de este mundo, que se le da preferencia a las cosas de Dios. Y el otro dice, contraje matrimonio y por lo tanto no puedo asistir. Eso no es malo contra el matrimonio, no puedo asistir. Pero vuelvo a repetir acá de que si es que el Señor puso este ejemplo, si nosotros lo analizamos, quien tenía la razón aquí no era el que había invitado, sino que coincidió de que se iba a llevar una ceremonia de matrimonio, ¿no? Que el hombre se iba a casar en ese momento y no lo va a postergar la fecha ya marcada, ¿no? No lo va a postergar, porque tiene que casarse. Entonces, si lo vemos así, lo podemos ver, caramba, que tiene razón, se ha ido a su matrimonio. Pero ¿por qué el Señor le pone así? Porque en el lenguaje judío, en la costumbre judía, se le entiende de otra manera de acuerdo a la costumbre judía, ¿no? Y Lucas estaba muy comprometido porque vivía ahí y convivía con la costumbre judía. Y en base de eso, pues viene la escritura de Juan, de Lucas. Entonces, la comprensión judía, la ceremonia de matrimonio, la ceremonia de matrimonio era 7 días, ¿ya? El primer día era bendecido y los 6 días cada día también eran bendecidos. Y eso en hebreo se llama Sheiva Berajó. En hebreo se llama el Sheiva Berajó. Pero tanto así que el Señor coloca este ejemplo de contraer matrimonio, que aquí se estaba refiriéndose sobre el reino de Dios. ¿Prefieres a tu mujer? ¿Prefieres a tu padre? ¿Prefieres a tus hijos? Y me rechazas a mí. ¿Hasta dónde? Entonces, en el versículo 21, entonces el siervo fue e informó estas cosas a su amo. Señor, le dice. En una versión dice a su amo, a su amo. Y en otra versión dice Señor. Y el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo. Entonces el siervo fue e informó de estas cosas a su amo. Yo le he puesto entre paréntesis Señor, porque varía de una versión a otra. Y el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sal rápido a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos. ¿No? En la parte de amo, informó estas cosas a su amo. En griego está escrito la palabra okodéspatos, que significa el amo de la casa o significa el amo de una gran propiedad. Okodéspatos. Y el siervo dijo, Señor mío, se hizo tal y como tú lo ordenaste. Entonces vinieron todos, los pobres, los enfermos, los cojos, los ciegos. Pero aún hay lugar.
O sea, había más espacio, habían más sillas vacías. Lo que este señor quería que todo ¿cómo se llama? El largo de la mesa, las sillas todos estén ocupadas, pero había lugar todavía. Entonces, en el versículo 23, y el amo dijo a su siervo, sal a los caminos por los cercados. Esta palabra cercados, cercados, en hebreo refiere a vallados, vallados. Y los vallados, ¿qué cosa eran? ¿Qué cosa lo entiende en hebreo? Eran arbustos, en donde, eh, como el pobre de los pobres no tenía en su choza un baño, entonces salía a los arbustos y se metía en el medio siquiera para guardar un poco de su dignidad, para que haga sus necesidades. No tenía ni siquiera baño, tenía que irse un poquito más lejos ahí, y de esa manera podía hacer sus necesidades. Invítenlo a él también, al pobre de los pobres, y oblígalos a que entren para que se llene mi casa. O sea, mírense, oblíguelos a que entren para que se llene mi casa. Porque los principales invitados ponían sus pretextos y no querían ir a la cena. Eso hace recordar espiritualmente en este versículo cuando dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como el Señor vino directamente para su pueblo, porque había hecho pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y toda su generación, pues a la hora que llegó, le comenzaron a rechazar, le querían matar, le querían apedrear, hasta llegaron a crucificarle. Lógico que eso de ahí ya estaba predestinado ya en las profecías y en el proyecto que Dios tiene, para que sea un conducto de abertura de las puertas espirituales para que pueda nuestra alma ser salva, ¿no? Aceptar al Señor como nuestro único Salvador y, y ser hijos de Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, el 24, porque les digo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará de mi cena. Aquí ya está, ninguno de los hombres, eso quiere decir, ninguna de las personas en que le hemos invitado a que entreguen su vida al Señor y no han querido y han buscado toda la vida pretextos, han puesto justificativas, no va a entrar en mi reino, no va a entrar a mi reino. Y otras personas que también le tienen a menos y le sustituyen por sus cosas materiales, andan y viven preocupados por sus cosas materiales, como que si fuesen dioses las cosas materiales, y se olvidan de las cosas del Señor. Lo toman como prioridad, los estudios, el trabajo, nada es malo, pero lo que se le tiene que tomar prioridad en primer lugar es al Señor, al autor de nuestras vidas. Y eso es lo que no entendemos o nos olvidamos. Creemos que tenemos la vida eterna, ¿no? Haciendo nuestras cosas. Y solamente nos acordamos de Dios cuando subimos a un avión. ¿Cómo tomas tus decisiones, amado hermano? ¿Pensando en el reino de Dios? ¿O tomas tus decisiones para que te alabe el mundo? ¿No? A veces se ve en cualquier actividad social de que uno se prepara regalos, todo para que llegue el más alto mando entre seres humanos, ¿no?
para recibir un gracias, una palmadita en la espalda y listo. Preferimos hacer eso antes de preferir estar en nuestros tiempos, en nuestras horas, los mejores momentos de nuestras vidas en la casa del Señor, edificándonos, alimentándonos, creciendo espiritualmente en las cosas del Señor, conviviendo con los hermanos en armonía, congregándonos, pero cada día se ve el enfriamiento de las cosas del Señor en una congregación. Muy bien. En este ejemplo que el Señor pone, hay una ascendencia ahí. Él comienza diciendo cierto hombre, hace la invitación. Y luego, en la mitad del relato, él dice el amo de la casa, el ocodéspatos, en griego, el amo de la casa. Y al final termina de que el siervo le dice, Señor mío, en el versículo 22, Señor mío. Entonces, espiritualmente, estaba hablando del Señor, estaba hablando de Él, ¿no? Porque Él es el Señor de señores. Él es el Señor de señores. Entonces, hermanos, esta parte de la palabra, como en muchas de las palabras del Señor, siempre el Señor nos está invitando. Cada tema que mi persona hace una vez por semana, en lo mejor que se pueda, esa enseñanza es una invitación. Yo más o menos tengo como, no sé, creo que tengo como 1000 personas en mi WhatsApp, con relación al trabajo, a todos estos, ¿no? Amigos que no son cristianos. Ya varios de ellos, de repente no tengo confianza con ellos, me dicen, ¿sabe qué? Disculpe, yo le agradecería que por favor no me mande estas enseñanzas. Está bien, no se preocupe, no lo mando. Entonces tomé una decisión, creo que tengo como 100 personas así que son cristianas, que de los 1000 he optado, como no quieren la invitación, que yo les invite para que vengan a la cena de la palabra de Dios, ¿no? No quieren, entonces ya no les mando para no molestarlos, ¿no? Tienen el libre albedrío. Se cansan, no lo leen, no responden. Entonces, que alguien me diga, Fernando, ¿por qué no me mandas? Ahora sí yo lo mando. A los hermanos en Cristo que sí, que sé que me lo reciben, pues les mando. Pero estamos en estas circunstancias, que más se prefiere las cosas de este mundo y no se preocupan por la propia vida de ellos. Es muy triste, amados hermanos, cómo está decayendo el interés a las cosas del Señor, ¿no? Y esa es una reflexión, es una arenga que les hago para que sigamos esforzándonos, tener más ímpetu en aprender los misterios revelados por el Señor, a través del Ruaj, que es el poder el poder de la plenitud de Dios que vive en nuestra vida, porque nosotros somos templos de Dios viviente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y espero de que
continuemos, mientras que estemos con vida, sirviendo al Señor, sirviéndole, en espíritu y en verdad, dice la palabra. Hasta la próxima semana, amados hermanos, que Dios les bendiga todos los días de sus vidas.